Hemos estado pensando por algunas semanas acerca de las buenas obras. En primer lugar, veíamos si las obras sirven o no sirven, y eso depende. Si estamos pensando en la salvación, definitivamente son inservibles las obras que hagamos, porque lo que sirve para la salvación es lo que el amado Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es su obra, no lo que yo haga. No lo que pueda hacer aquí, sino lo que Él hizo por mí en la cruz es lo que salva. Pero respecto a haber sido rescatado del infierno y del lago de fuego, de la mentira y de una vida sin sentido, Dios encarga a cada uno de los salvados que hagan obras que evidencien esa fe genuina. El resultado natural de que Dios está en mi vida son transformaciones, son cambios, son nuevos anhelos y deseos que tiene aquel a quien Dios ha dado un nuevo nacimiento, como lo veíamos, lo veían los jóvenes con el hermano Arnubio en su clase, en la reunión de jóvenes, el nuevo nacimiento. Solo a través de esa nueva vida tenemos nuevas expectativas, esperanzas, deseos y anhelos. Y lo que antes disfrutábamos, ya no lo disfrutamos, no porque aquí o allá no lo impongan, porque el Espíritu Santo que está en aquel que cree no le deja sentir tranquilo frente al pecado. Entonces, es Dios quien da la salvación, no el hombre quien a través de sus esfuerzos la crea, la elabora. Dios la hizo perfecta en la cruz del Calvario. Listo. Y quiero regalarles a cada uno de ustedes un versículo en Juan capítulo 6 para aquel que quiere compartir el evangelio con otros, para aquel que dice este tema de las obras, porque usted mira por todos lados y está plagado, aún en el medio cristiano evangélico, está plagado el tema de combinar la obra de Cristo y sumarle algo más, como si estuviera diciéndose, la obra de Cristo no es suficiente, hay que hacer algo más para ser salvo. No, la obra de Cristo es completamente suficiente. La sangre que derramó Él en la cruz no limpia algunos pecados, limpia todos los pecados cuando creemos en Él. Y Juan capítulo 6, versículo 28, frente a una pregunta que le hacen al Señor, los hombres que le están siguiendo, porque Él alimentó a 5,000 y ellos están pensando en sus barrigas llenas y están diciendo, oh, este es, porque nos llenó la barriga. Pero el Señor le está diciendo, piensen más bien en lo espiritual. Trabajad, dice el versículo 26, dice, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, mire la pregunta, observe ese versículo. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Sobre qué descansa esa pregunta? Sobre lo que el hombre hace, no sobre lo que Dios hace. Y es normal, y es una pregunta que ustedes se la hacen ahora mismo. ¿Qué hay que hacer para estar bien con Dios? ¿Qué debo hacer para ir al cielo? Y la pregunta no es qué hacer para ir al cielo, es qué hizo Dios para que yo fuera al cielo. Y lo hizo en la cruz. Y aquí dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Y la otra palabra, para poner en práctica las obras de Dios. Y miren el plural, las obras de Dios. Es como cosas que hay que hacer. Y miren la respuesta. Quiero que miren y comparen ese 28 con el 29 y mire cómo Dios les enseña. Respondió Jesús y les dijo, esta es las obras de Dios. ¿Qué dice? La obra, la obra, la obra. Esta es la obra de Dios. No hay que hacer cosas. Hay algo, le está diciendo el Señor, algo que Dios hizo.
Esta es la obra de Dios. Que guarden los mandamientos, que guarden el sábado, que lleven sus ofrendas de vacas y corderos y animales. ¿Qué dice ahí? Que creáis en el que Él ha enviado, que confíen plenamente en lo que Cristo hizo por usted. Y yo le invito a que si usted tiene familia que de pronto es católica o tiene otras clases asiste a otras clases de denominaciones y aún cree que hay que hacer algo para ir al cielo. Miren una cosa, Dios quiere que obedezcamos su palabra. Dios quiere que seamos hijos obedientes. Amén o no amén. Pero de lo que estamos hablando es dónde descansa la salvación. Descansa no en lo que yo hago, descansa en lo que Dios hizo. Y las obras deben de venir, sí, pero no para comprar mi salvación, sino como consecuencia de lo que Dios ya hizo por mí, de la salvación que me entregó. Entonces, ese es un versículo para entregarle a esas personas que piensan que es por lo que ellos hacen. Miren, el Señor dijo que no era por lo que ellos hicieran, sino por lo que Dios hizo. Esta es la obra de Dios. ¿Qué hay que hacer? Creer en el que Él. ¿Y quién es ese? El Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo. Pero lo tenían delante. Lo tenían delante, ¿sí o no? Entonces, no estamos hablando de creer a su existencia corporal, a que vino y lo tenían ahí. Estamos hablando de creer en quién era Él. Esa persona que estaba delante de ellos era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que pagó por nuestros pecados en la cruz. Usted puede durar 20, 30, 40 años en la iglesia, asistiendo a cualquier grupo religioso, sea este o cualquier otro, pero si usted no ha entendido esto, se ha perdido de lo más importante. Por eso es urgente. Si usted no ha entendido lo que estamos hablando, usted dice, ay, venga, no entiendo. Ay, venga, no sé. Miren, coloque eso como máxima importancia. Máxima importancia. Es de extrema importancia que entendamos todos de qué estamos hablando en este momento. Acerca de la obra de Dios y qué es creer en el Señor Jesucristo. No es creer solo que Él vino, no es creer solamente que Él murió en la cruz, es que Él murió en la cruz por mis pecados. Es diferente decir, sí, yo sé que Él vino y murió en la cruz, a decir, yo sé que Él vino y murió en la cruz por mi culpa, en mi lugar. Y si Él no hubiera muerto allá en la cruz, yo definitivamente me iría al infierno, lo creo. Eso es diferente, ¿sí o no? Entonces, es creer, es descansar en la obra de Cristo. La obra de Cristo es lo más grande que ha pasado en la historia de la humanidad, es descansar en lo que Él hizo. Entonces, la clase pasada, la reunión pasada, el estudio pasado, veíamos 4 puntos acerca de cómo hacer las buenas obras para Dios. Ahora, estamos hablando, primero yo soy salvo por lo que Cristo hizo, pero a partir de eso, Dios quiere que haga buenas obras. Dios me inspira, Dios me dirige, Dios me da herramientas para hacer buenas obras. No es que yo me tengo que inventar algo, es que Dios ya me colocó las habilidades espirituales para hacer cosas para Él. Me dio el conocimiento, me da entendimiento para hacer la obra que Él quiere entregarme. A uno será el servicio, a otro será otra cosa, la enseñanza de niños, de mujeres, no sé, pero Dios a cada uno de los que, si usted ha sido salvado, usted tiene Dios, o más bien Dios tiene para ti un diseño para tu vida, buenas obras para que las hagas. ¿Dónde está eso? ¿De dónde estoy sacando eso? ¿Se acuerdan? Efesios capítulo 20. No, porque Efesios no tiene 20 capítulos, definitivamente no. Entonces, Efesios capítulo 2, versículo casi. Pero sí recordemos el 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
y el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Recordemos, no somos salvos por buenas obras. Lo que causa mi salvación no son mis buenas obras, pero sí somos salvos para buenas obras. O sea, la razón que me da la salvación no es lo que yo hago, pero habiendo sido salvo por lo que Cristo hizo, Dios me salva para que haga buenas obras. Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿Dios quiere que haga buenas obras? Sí. ¿Cómo quiere Dios que sean esas buenas obras? Estoy hablando con los que están seguros de ser hijos de Dios e hija de Dios. Estoy hablando con aquellos que han sido rescatados, con aquellos que tenían una vida sucia. Lo que ustedes fueron antes no importa ahora, es lo que ustedes son ahora en Cristo Jesús. Ustedes son perdonados, ustedes son nueva criatura, ustedes tienen un nuevo propósito, ustedes fueron drogadictos tal vez, fueron abusadores de niños, fueron alcohólicos, fueron esto, lo otro, no importa. Dios da nueva vida a aquel que cree. Y de aquí en adelante es lo que importa, cómo nos tomamos de la mano del Señor cada día y cómo vivimos en el cada día. Entonces, esas buenas obras que Dios quiere hacer con aquellos que han sido salvados deben tener características. Y hablábamos, no vamos a mirar otra vez los versículos, sino solamente para recordar lo que vimos. Hablamos de Romanos, si alguien quiere tomar nota, lo puede hacer. De Romanos 12, versículo 10 al 13, acerca de ser fervientes. ¿Se acuerdan? Ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, dice el versículo. Romanos 12, 10 al 13. El otro, Romanos 12, 16, dice, no seáis altivos, sino sean humildes. Entonces la Biblia me habla que en medio de lo que yo hago para Cristo, porque Él me salvó, yo no debo llenarme de orgullo, sino ser humilde. Cuidado, los que servimos, los que tenemos cierta capacidad para hacer cosas, los que hacemos las cosas bien, podemos tener el peligro de ser orgullosos. Y es porque estamos olvidando quién me dio la capacidad, quién me da la fuerza, quién me sostiene. Es Dios, no yo. Entonces, debemos ser fervientes y debemos ser no altivos, no arrogantes. Pero también miramos Gálatas 5:13 que habla, servíos por amor los unos a los otros. Y entonces, ¿cuál debe ser el móvil para el servicio? ¿Qué me mueve? ¿Qué me empuja? El amor. Entonces, primero, ser fervientes. Segundo, no orgullosos. Tercero, el amor. Y también Efesios 6:5 al 8 habla de sirviéndonos con buena voluntad, con disposición. Entonces, sirviendo de buena voluntad. Entonces, habíamos visto fervientes, no orgullosos, con amor y de buena voluntad. Ahorita vamos a ver a Colosenses capítulo 4, versículo 7. Colosenses, Mateo, a ver, repasemos el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Quién me acompaña? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Ahí está. Colosenses capítulo 4. Estamos hablando de cómo hacer las buenas obras, con fervientes, sin orgullo, por amor, de buena voluntad. Y Colosenses 4 nos dice algo más. Colosenses 4, del 7 al 9. Dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, que era un esclavo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Palabra.
¿Cuál es? ¿Cómo hacer las buenas obras? Ahí está. Sáquela usted de ese pasaje. ¿De qué palabra puede ser? Muy bien. Nos habla de ser fiel. La palabra fiel aparece ahí en el versículo 7. Amado hermano y fiel ministro. Y el versículo 9. Con Onésimo amado y fiel hermano. La palabra fiel habla ahí en el original, en el griego, de digno de confianza. ¿Qué es una persona digna de confianza? Usted le dice, bueno, usted me puede hacer un favor. Usted puede llevarme esta carne a la casa. Si se demora más de media hora, comienza a oler mal la carne. Entonces, hágame el favor, la lleva para la casa. Y le dice, sí, sí, yo lo hago. Él se va, él se sienta a tomarse algo en la cafetería, a comer algo. Se encontró con un amigo, a propósito, no lo veía hace muchos años, se pone a hablar con él. Después de 2 o 3 horas llega a la casa. Y usted encuentra una deliciosa sorpresa cuando llega y ve el producto. ¿Él es digno de confianza? Usted la próxima vez que tenga algo para hacer así urgente, que se le vaya a dañar, usted le dirá, venga, venga, lo necesito para que me colabore como la vez pasada. ¿Sí? Digno de confianza, me habla de una persona a quien se le da un encargo, ¿sí? Y responde por él con diligencia. Se le dice al niño, vaya y me cuelga la ropa allí, y resulta que el niño llegó y la metió a la nevera. Usted la próxima vez, no sé, o lo regaña y lo pone en línea, como le enseña, o usted dirá, más bien yo lo hago, porque no confío. De pronto ya me la coloques encima de la estufa y peor. Entonces, ¿quién es digno de confianza? ¿Una persona que es inconstante? ¿Quién es digno de confianza? Una persona a quien se le encarga algo y lo hace, a veces sí, a veces no. ¿Él es digno de confianza? ¿Quién eran dignos de confianza? ¿De quién me está diciendo acá que son dignos de confianza para el apóstol Pablo? Está hablando de Onésimo y el versículo 7, Tíquico. La pregunta es, ¿Dios quiere que tú seas digno de confianza? No si el hermano que está ahí al lado es digno de confianza, no. Tú eres digno o digna de confianza en el servicio al Señor. En el servicio al Señor eres digno o digna de confianza. Esto implica constancia, constancia. Por ejemplo, si hacemos no es encuesta, por decir algún taller, entonces decimos, la persona X es digna de confianza, responde a las siguientes preguntas. Cuando se le encarga algo, lo cumple. Algunas veces, nunca, siempre. ¿Qué responderíamos con el digno de confianza? Siempre, o algunas veces, o nunca, siempre. Cumple adecuadamente con sus labores, algunas veces, nunca o siempre. Siempre. ¿Es usted digno de confianza? Eso implica colocar las cosas de Dios en el lugar que es. Este Tíquico no era un desocupado que estaba ahí en la casa, sentado, a ver qué hago hoy. Ay, no, ay, bueno, voy a hacer lo que me dijo Pablo que hiciera. No, era alguien que lo hacía con buena voluntad y con amor para el Señor. Entonces, él era fiel, él era fiel. Entonces, a ver, si vamos recordando, primero, lo que habíamos visto antes, segundo, tercero, cuarto, quinto, fiel. Y vamos a Colosenses capítulo 4, versículo 12. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Y miren este título tan hermoso. Yo quisiera tener ese título que me dijeran así, siervo de Cristo. Qué hermoso título. Os saludo a Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo,
siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud, es un interés grande por vosotros, por los que están en la Odisea y por los que están en Hierápolis. Una característica de las buenas obras ahí, o una manera de hacer buenas obras ahí, ¿cuál es? Mm, ¿Cómo? También cerca, cerca. ¿Sabe cuál es el problema? Que si no encontramos la palabra, no podemos almorzar hoy. Ah, esa es, esa es. Vea, orando, orando. Mire lo que hacía este siervo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Una parte importante de las buenas obras como creyente es orar. Pero es fácil orar por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, por mi papá, por mi mamá. Pero pregunta, ¿cuándo fue la última vez que oraste por un hermano de la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez? Y eso implica, ¿saben qué implica? Tener contacto con los hermanos. Cuando usted tiene contacto con los hermanos, le da razones para orar. Usted se da cuenta que el hermano está sin trabajo. Entonces, ¿a qué lo lleva eso? A tener un motivo de oración. Usted se da cuenta, que la hermana está con problemas de gastritis, mantiene frecuentemente con problemas de gastritis, le da motivos para orar. Usted se da cuenta que un hermano salió a la obra de Dios en no sé qué pueblo y está teniendo luchas allá, necesidades, dificultades. ¿Eso qué hace? Que usted ore, pero necesita estar enterado, necesita tener contacto, necesita tener cercanía. El cristianismo no se hizo para estar aislado en una vitrina por allí, que nadie me vea ni nadie me toque porque quiero no pecar. Entonces, que nadie me toque, estoy allá aislado. No, el cristianismo se hizo para que entre los creyentes haya esa relación, unidad, ese compartir. Entonces, él estaba orando. Mire, la palabra ahí en el griego original, de donde dice rogando encarecidamente, que está en el versículo 12, rogando encarecidamente, la palabra es luchando vigorosamente. Esa es la palabra. Luchando vigorosamente por ustedes. Luchando vigorosamente. Eso es lo que hacía, eh, ¿cómo es? Epafras, ¿cierto? Epafras. Rogando encarecidamente por vosotros. ¿Cuándo hemos estado, cuándo fue la última vez que oramos por algún hermano de esa manera? Señor, por favor, por él, por favor, que está enfermo, por favor, ayúdale. Señor, por favor, él se siente desanimado. Por favor, Dios, mira que le queremos otra vez. Por favor, restáurele, levántale. Sí, sí. O por allá, cada 6, 8 meses, se acuerda de orar por alguien. Es una manera también de hacer buenas obras. Sí, oramos por la iglesia, oramos por los ministerios de la iglesia. Hay un ministerio que el Señor me ha dado, que el Señor me ha entregado, es el ministerio de devocionales conociendo a Dios. Si yo le preguntara a usted, a cada uno de ustedes, ¿usted está orando por ese ministerio? ¿Usted qué me contestaría? Sí. Todos ustedes han estado orando por lo que Dios está haciendo entre los jóvenes. Todos ustedes han estado orando por lo que Dios está haciendo entre las mujeres. Han estado orando por este ministerio que se está llevando en este momento con los niños. Sí oran por ellos. Si oramos, yo también, yo también. Si oramos por ellos también. Bueno, ¿saben una cosa? Lo bueno de orar, porque usted va a tener que preguntar por los nombres. ¿Cómo se llama el monito ese, el niño que estaba molestando ahorita, que estaba gritando? ¿Cómo es que se llama para orar por él? ¿Cómo es que se llama el otro niño, el niño, uno de los más simpáticos? Se llama Jacobo. Bueno, también. Martín. Bueno, Martín. Entonces,
luchando vigorosamente por ustedes en las oraciones. Bueno, vamos a ver si aprendemos. Primero, fervientes. Buena voluntad, fiel y a través de la oración o con oraciones. ¿En qué punto vamos ahí? En el sexto, vamos para el séptimo. Colosenses 4:17. Decid a Arquipo, bueno, ahí tienen nombres, por si alguien proyecta en su matrimonio tener un nuevo hijo. Entonces tiene Arquipos, Epafras, Tíquico, bueno, tiene Aristarco, ya ahí verán cuál escogen. Onésimo, bueno. Decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Dios quiere, Dios manda, Dios ordena que usted, cada uno de ustedes, cumpla su ministerio. Ahora, usted dice, ay, yo no sé. Bueno, tiene que descubrirlo. Si usted es hijo de Dios, usted tiene algo que Dios le entregó. Cúmplalo, cumpla con ello, cumpla su ministerio, desarrollelo, llévelo a su fin, haga lo que Dios le ha encomendado hacer. Y terminamos con un ejemplo en Hechos capítulo 20. Hechos 20, versículo 18. O 17 más bien. 20, 17. Entonces Pablo se va a despedir de los ancianos o pastores en la iglesia de Éfeso. Entonces los manda a llamar, necesita hablar con ellos, es su despedida, ya nunca más volverá a verlos porque sabe que pronto se enfrentará a la partida, a la presencia del Señor. 20:17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado. Bueno, y quiero que hagamos una cosa, vamos a leer el texto y trate de sacar, de extraer cómo se sirve al Señor. Trate de sacarlo de ahí, de ese pasaje. ¿Cómo se sirve a Dios? ¿Cómo se sirve a Dios? Volvamos al 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Qué versículo tan lindo para que se lo aprenda. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ahora, hermanos, díganme ustedes, ¿qué vieron acerca de cómo servir a Dios en ese pasaje? Y vamos por orden. ¿Qué es lo primero que vieron? Humildad. Versículo 19. Sirviendo al Señor con toda humildad. Y está hablando uno de los hombres que tenía por qué estar orgulloso. ¿Por qué? Porque sembró iglesias aquí, sembró iglesias allá, allá y más allá, porque fue y predicó a
a cantidad de personas, a personas de las más humildes y a personas de las poderosas, de los fuertes, de los grandes, humanamente hablando. Y, pero eso no lo llenó de orgullo, no lo llenó de orgullo, porque sabía quién le había puesto y quién le daba cada mensaje, cada predicación, cada encuentro y la sabiduría que Dios le daba para contestar a esas preguntas, a esas situaciones que se enfrentaron. Era Dios quien estaba ahí con él y sin él no podía hacerlo. Entonces, sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Qué más ven en el pasaje? Pasando por pruebas, no fue fácil. Servir al Señor no es fácil, se presentan dificultades. Uno esperaría a veces que le colocaran la corona, pero muchas veces no sucede ni reconocimientos, ni aplausos, no, sino críticas. Si usted va a servir a Dios, si usted está sentado, lo más posible es que no lo critiquen. Pero si usted comienza a servir a Dios, muy posiblemente comenzarán las críticas. ¿Usted por qué lo hizo así? ¿Usted por qué hace? Y usted, bueno, y antes no lo hacía y nadie me decía nada. Pero no significa que no esté en la voluntad de Dios. Lo que significa es que estamos aprendiendo. Tal vez la gente que critica, tal vez tenga razón, tal vez. Pero si usted no estuviera sirviendo, no se verían aquellas cosas que se ven cuando se sirve. No es excusar un mal servicio. Debemos crecer en el servicio para Dios y debe ser de calidad. Pero lo que quiero decir es que cuando servimos, nos enfrentamos a luchas, a pruebas, a críticas, a juicios. Pero Dios quiere que sigamos adelante. No si los demás me animan, sino porque es para Cristo, para el Señor quien lo haga. Bueno, entonces, ¿qué más pueden ver en el pasaje? Eh, Miren, ¿qué pueden ver ustedes? ¿Qué ven en el versículo 24? Hay un, escuche bien esta palabra, hay un propósito determinado. Hay determinación, o sea, es decir, lo hago porque lo hago. Así tiemble, así caigan rayos, centellas, pase lo que pase. Yo voy a hacerlo, pase lo que pase. Esté solo o acompañado, lo voy a hacer. Me sienta bien o me sienta mal, lo voy a hacer. No depende de lo que sienta, no depende de mi entorno, depende es que lo estoy haciendo para el Señor. Entonces el 24 dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Tú vienes aquí con tu mamá, o la mamá viene con el hijo o la hija, o el esposo viene con la esposa, o la esposa con su esposo. ¿Qué pasaría si él ya no estuviera? ¿Qué pasaría si ella no estuviera? ¿O qué pasaría si tu hijo o hija se desanimara, si cayera en pecado? ¿Tú dejarías de venir? ¿Dejarías de servir? ¿Dejarías de estar en el camino de Dios? ¿Qué determina que estés aquí? Y aquí dice, con tal, nada me va a mover de mi propósito. De ninguna cosa hago caso, no estimo precioso mi vida, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y el 27, ¿de qué les habla el 27? No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Cuál fue el centro del ministerio? ¿Cuál fue el centro, la esencia del ministerio? Fue la palabra de Dios, fue lo que Dios enseña. Ese fue el centro del ministerio del apóstol, lo que Dios enseña, el consejo de Dios. Bueno, Dios quiere que los que han sido salvos tengan buenas obras. Dios quiere, como tú, como salvado, que hagas buenas obras. Sí. Ahora,
veíamos en un versículo que esas obras deben estar enfocadas en su mayor parte a la iglesia local. ¿Se acuerdan? Que vimos en Romanos capítulo 12, Corintios 12, donde habla de los dones y que Dios nos salvó y nos colocó en un lugar en el cuerpo con una función específica. Y de eso me habla hacer las buenas obras, de cumplir con la función que Dios me colocó dentro del cuerpo suyo, dentro de la iglesia. Entonces, Dios quiere que haga buenas obras, sí. Dios quiere que haga buenas obras en la iglesia donde Dios me colocó, sí. Y que la mayor parte de esas buenas obras sean desarrolladas allí. ¿Cuál es tu don? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás sirviendo? ¿Cómo es tu vida espiritual? ¿O no hay vida espiritual? Porque no puede haber dones espirituales si no tienes al Espíritu. ¿Sí entendemos eso? No es posible tener dones espirituales si no tenemos el Espíritu de Dios. Los dones espirituales son para los hijos de Dios, para los que tienen el Espíritu de Dios. Y otra cosa es esas obras que Dios quiere que hagamos, esas obras que Dios quiere que hagamos, esas obras deben de ser desarrolladas en el Espíritu y no en porque es posible hacer cosas supuestamente para Dios, pero con propósitos carnales. ¿Sí? Cuidado, porque si decimos de un predicador orgulloso, soberbio, altivo, puede ser muy fluido, pero está haciendo las cosas con el propósito, con la motivación equivocada. Evaluémonos si estamos sirviendo a Dios y evaluémonos cómo estamos sirviendo a Dios. Evaluemos por qué estamos sirviendo a Dios. Y si no hay nada de esto, si solamente tu vida cristiana se resume a llego a la iglesia, me siento y me voy, entonces evaluemos si realmente somos hijos de Dios. Porque tal vez no lo seas. Oremos. Señor, gracias por el mensaje de tu palabra, que no viene de parte de un hombre, sino que viene de parte de Dios. Es el consejo de Dios lo que importa. Es la palabra de Dios lo que tiene sentido. Nada más tiene sentido. Y pedimos que nos ayudes a vivir esa palabra, a suspirar por esa palabra, a añorar esa palabra. Queremos pedir tu ayuda para hacer las buenas obras que tú has preparado para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a no ser ciegos, a no ser indiferentes, a no ser de poco entendimiento con respecto al diseño que tú has preparado para nuestras vidas. A no ser ciegos y sordos frente a las necesidades de los hermanos, frente a la situación de la iglesia, frente a los ministerios que no están, que tal vez si algunos se levantaran a decir, cuenten conmigo, o que se presentara delante de ti a decir, Señor, yo quiero servirte, ayúdame. Habría más ministerios aquí, habría más siervos y siervas, habría más grupos, tal vez en barrios, en lugares donde se evangelice y predique, pero ¿cuántos están colocando de pie a decir, yo quiero hacer las buenas obras que Dios ha preparado para mí? Señor, ayúdanos a ser sensibles a tu voz y ayúdanos también a evaluarnos los que servimos de alguna u otra manera, hacer las cosas como tú enseñas, con fervor, con buena voluntad, con amor, con fidelidad, Señor, en oración. Ayúdanos, Señor, hacer las cosas de la manera, no solamente lo que tú dices, sino de la manera que te agrada a ti. Gracias, Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén.